Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, hasta capítulo 4, versículo 1 y versículos 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios, del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes, por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego, del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de hoy, tomadas de la segunda carta a los Corintios y del Evangelio según Mateo, encontramos enseñanzas valiosas sobre la ley y la justicia. Estas lecturas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida justa y reconciliada con Dios y con nuestros hermanos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos habla de la gloria transformadora del Evangelio de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo nos capacita para ser portadores de esta luz en un mundo oscuro. Pablo empieza refiriéndose a los judíos que no han reconocido a Jesús como el Mesías y por lo tanto no han experimentado la revelación completa del Evangelio. Vemos que la clave para la revelación y la transformación espiritual está en volverse al Señor y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. El apóstol nos recuerda que tenemos un ministerio, una responsabilidad de compartir el Evangelio y ser portadores de la luz de Cristo en este mundo.
Y nos anima a no desmayar, a perseverar, a pesar de los desafíos y dificultades que podamos enfrentar. Pero, ¿cómo podemos cumplir con este ministerio? ¿Cómo podemos ser portadores de la luz en medio de la oscuridad? Pablo nos da la respuesta y nos muestra que nuestra capacidad para ser portadores de la luz radica en el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios quien resplandece en nuestros corazones, iluminándonos con el conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Nuestra tarea es predicar a Jesucristo como Señor y presentarnos como siervos por amor a Él. Queridos hermanos, esta es una verdad profunda y transformadora. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, capacitándonos para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ni estamos sujetos a las tinieblas del mundo. Somos liberados para ser portadores de la luz, para llevar el mensaje de salvación y esperanza a aquellos que están perdidos y cegados por el Dios de este siglo. Pero, a medida que cumplimos con este ministerio, es importante recordar que no lo hacemos por nosotros mismos. Pablo nos dice claramente que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Somos instrumentos en las manos de Dios, sirviendo por amor a Jesús y siendo guiados por el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que enfrentaremos desafíos en nuestro camino como portadores de la luz. En el versículo 4, Pablo menciona que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero no debemos desanimarnos, porque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros y que su poder es más grande que cualquier oscuridad. En el versículo 6 se nos recuerda que Dios es aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él nos capacita y nos da la fortaleza para llevar su luz a un mundo que la necesita desesperadamente. En este día les animo a abrazar el ministerio que Dios ha puesto delante de ustedes. Sean valientes y audaces en compartir el Evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo les capacita y les guía en todo momento. No se desanimen ante las dificultades, sino confíen en que Dios está obrando en y a través de ustedes para transformar vidas. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla sobre la ley y nos insta a vivir una vida de justicia y reconciliación. A través de estas enseñanzas, Jesús nos muestra el verdadero significado y propósito de la ley y nos desafía a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estas palabras, con las que Jesús inicia el pasaje, son de gran importancia, ya que aclaran el propósito de su venida y su relación con la ley. Jesús no vino a invalidar o eliminar la ley dada por Dios a través de los profetas, sino a cumplirla en su plenitud. Él es la culminación y el cumplimiento de la ley en sí mismo. Estas palabras nos muestran la perpetuidad y la importancia de la ley de Dios. Aunque vivimos en un tiempo en el que la gracia y la salvación se han manifestado plenamente a través de Jesús, la ley de Dios no ha perdido su valor ni su relevancia. La ley sigue siendo un estándar de justicia y santidad que Dios nos llama a seguir. Jesús nos desafía a superar una justicia meramente externa y legalista. No es suficiente cumplir con los requisitos externos de la ley. Debemos permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones y nos conduzca a una justicia superior. Jesús se adentra en detalles específicos de la ley y aborda temas como el asesinato, el adulterio y el perjurio. Nos enseña que no solo debemos abstenernos de cometer actos malvados, sino que también debemos purificar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El Señor nos llama a buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido o que nos han ofendido. Él nos anima a resolver los conflictos y buscar la paz, incluso si implica hacer sacrificios personales. En este pasaje, Jesús nos presenta un ejemplo práctico de reconciliación y vemos que Jesús valora la reconciliación y la paz entre los creyentes
por encima de los rituales religiosos. No podemos esperar tener una verdadera comunión con Dios si no buscamos la reconciliación con nuestros hermanos. Además, Jesús nos exhorta a resolver rápidamente los conflictos y las disputas. Esta enseñanza nos muestra la importancia de abordar y resolver los problemas en su etapa inicial. No debemos permitir que el resentimiento, la amargura o la falta de perdón arraiguen en nuestros corazones, sino que debemos buscar la reconciliación y la restauración en el amor de Cristo. Queridos hermanos, esta enseñanza de Jesús nos desafía a vivir una vida de justicia y reconciliación. Nos llama a ir más allá de una obediencia superficial y legalista a la ley y a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nuestras acciones. Nos llama a buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido o que nos han ofendido y a ser portadores de paz en medio de un mundo lleno de conflictos y divisiones. En nuestra vida diaria, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a perdonar y dejar ir el resentimiento y la amargura? ¿Estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen? Recordemos siempre que esto no podemos hacerlo solos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de justicia y reconciliación. A través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes, podemos ser fortalecidos y capacitados para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Al reflexionar sobre estas lecturas, recordamos que es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir una vida justa y reconciliada. Debemos confiar en la gracia de Dios y permitir que su Espíritu transforme nuestros corazones. Debemos buscar la guía y la fortaleza del Señor en nuestro camino hacia la justicia y la reconciliación. Que el mensaje de estas lecturas nos inspire a renovar nuestra relación con Dios y que nos impulsen a buscar la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para vivir como verdaderos discípulos de Jesús, reflejando su amor y su luz en el mundo. Que nuestra obediencia a la ley de Dios no sea una mera formalidad externa, sino una expresión genuina de nuestra fe y nuestro compromiso con el reino de Dios. Queridos hermanos, oremos ahora para pedir la gracia de vivir una vida justa y reconciliada según la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos instruye. Te pedimos que nos des la gracia de vivir una vida justa y reconciliada en conformidad con tu voluntad y en armonía con nuestros hermanos. Danos el don del Espíritu Santo para que podamos ser transformados en tu imagen y podamos reflejar tu amor y tu justicia en el mundo. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y nuestras actitudes y a buscar la reconciliación y el perdón en nuestras relaciones. Fortalécenos en momentos de conflicto y desacuerdo para que podamos responder con amor y compasión en lugar de ira y resentimiento. Ayúdanos a abandonar cualquier actitud de ira y enojo y a buscar la reconciliación y la paz con nuestros hermanos. Que nuestras palabras y acciones sean siempre un testimonio de tu gracia y tu verdad. Dios misericordioso, te pedimos especialmente por aquellos que están heridos en el corazón y el alma, por aquellos que han experimentado la injusticia y la falta de reconciliación. Da sanidad y paz y ayuda a construir puentes de amor y comprensión. Señor Jesús, tú eres nuestro modelo de justicia y reconciliación. Ayúdanos a seguir tus pasos y a ser verdaderos discípulos tuyos. Que podamos ser sal y luz en el mundo, llevando esperanza y amor a todos los que nos rodean. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.